Y ahora sí. Ya. La clase, así como en general, tiene hartos formatos de planificación, hay hartas formas de mirarla, pero es como ultra reconocido que tiene 3 momentos fijos, ¿ya? Que es el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. ¿Ya? Entonces uno planifica según ese inicio, ese desarrollo y ese cierre. En el inicio, ¿cierto? Uno establece el tema, el contenido. En algunos casos uno puede decir cuál es el aprendizaje que uno espera desarrollar en esa clase. En general, lo que uno hace es tomar ciertos objetivos, ¿cierto? De las bases curriculares y trabajar con algunos durante una unidad completa, ¿sí? Entonces uno va desglosando lo que va trabajando en cada clase para poder llegar al aprendizaje esperado final, ¿cierto? Entonces, a propósito de eso, lo que todos los educadores siempre han trabajado es que la clase consta de 3 momentos, que serían estos. Ya el inicio, el desarrollo y el cierre. Y esos 3 momentos deben quedar claros en todas las clases. Por supuesto que hay clases que a veces no queda claro, pero cuando uno planifica, porque como la planificación es un ideal de clase, ¿ya? Así como uno planifica el semestre, uno siempre planifica con ideales, planifica pensando que van a llegar todos a la clase, uno planifica pensando que vas a tener todas las clases del semestre que están programadas, ¿ya? Uno planifica pensando que las clases siempre van a empezar y terminar en una hora precisa, ya uno planifica pensando que no va a pasar nada que afecte la clase. Por eso que en el fondo uno dice que son ideales, ya porque las planificaciones casi nunca se llevan a cabo tal cual como uno lo planificó. Casi siempre hay modificaciones en la medida que uno va avanzando. ¿Por qué? Distintas cosas. Por ejemplo, te diste cuenta que hiciste una prueba y te diste cuenta que los estudiantes no entendieron el contenido. Entonces uno retrocede. O vuelve a revisar un trabajo, como que profundiza en un contenido. Para hacer eso, el profesor toma una decisión, ¿ya? Una decisión que permite profundizar, pero que a la vez significa sacar horas de otro lugar, quizás de otra unidad, quizás de otra clase, ¿ya? Entonces, cuando uno planifica clases, es un proceso sumamente estratégico. Entonces, cuando ya tenéis más experiencia, lo que uno va haciendo es dejando algunas clases que te permitan moverte, ¿ya? Es decir, que si te faltó una cosa, podáis avanzar acá, siempre tener un plan B, ¿ya? Eso es lo que uno hace cuando planifica. Pero siempre pensando que la clase tiene una estructura, ¿ya? Entonces, esta estructura jerarquizada nos permite a nosotros ir desarrollando un tema. Muchas veces nosotros desarrollamos un tema en una unidad, entonces el inicio de esa unidad se da solamente en la primera clase. Después uno retoma solamente y no necesariamente existe un inicio de clase, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes sepan que cuando uno planifica, uno siempre tiene que planificar esperando algo, ¿ya? Con un contenido claro, esperando cumplir con cierto aprendizaje, con un objetivo a desarrollar, ¿ya? Y también uno tiene que definir cuáles son las actividades que va a desarrollar para trabajar esos objetivos. Por ejemplo, si yo quiero que un estudiante aprenda a localizarse, ¿ya? O si yo quiero que un estudiante aprenda una categoría de análisis, son formas distintas como yo me voy a aproximar al contenido, ¿ya? Dependiendo si yo quiero desarrollar más los aspectos procedimentales, si yo quiero desarrollar más, por ejemplo, los aspectos éticos, actitudinales, o si yo quiero desarrollar más los aspectos conceptuales. Siempre hay un aspecto que predomina en las clases. Si bien uno puede ver todos los aspectos, pero casi siempre uno define uno, claramente.
¿ya? Entonces tenemos que el inicio de la clase, ¿sí? De una clase cualquiera, ni siquiera microclase, puede ser una clase normal, cualquiera, lo que uno hace en este primer inicio es ingresar al tema, ¿ya? Y cuando uno ingresa al tema, uno se va dando cuenta qué es lo que los estudiantes saben y qué es lo que no saben. Por lo tanto, funciona un poco como un diagnóstico el inicio. ¿Ya? Y ahí hay varias técnicas o estrategias didácticas que ocupan los profesores, por ejemplo, la lluvia de ideas, ¿ya? O el juego de roles, ¿ya? Uno va intentando descubrir qué es lo que el estudiante sabe. Pero también uno define y le explica a los estudiantes qué es lo que uno espera que aprendan en la clase, ¿ya? Y cuál es el tipo de aprendizaje que ustedes van a ir desarrollando. Para eso uno describe la ruta, ¿cierto?, de aprendizaje, o sea, el cronograma, ¿ya? Que no es otra cosa que definir los pasos. Por eso también se le llama metodología, ¿ya? Porque recuerden que la metodología lo que hace es definir los pasos que uno va a seguir en una investigación. En la preparación de una clase es igual, uno va definiendo los pasos que va a seguir para hacer la clase, ¿ya? Y uno va definiendo el tiempo que se va a demorar en seguir esos pasos. Además, uno señala no solo la actividad que va a trabajar en relación a ese aprendizaje que desea desarrollar, sino que también uno define el tipo de evaluación que va a realizar. Si la evaluación es formativa o sumativa. ¿Qué quiere decir esto? Si la evaluación va a tener una calificación al final, una nota, por lo tanto es sumativa, o la evaluación más bien va a tener una retroalimentación en conjunto, que es una evaluación también, pero que va a ser en un ámbito más bien formativo y de proceso, ¿ya? Y que no necesariamente significa una nota, ¿sí? Entonces, en esta parte inicial, uno define todos esos elementos, establece algún elemento motivacional, ya que te permita enganchar con el estudiante para presentar el tema, y luego de eso inicia el desarrollo de la clase, ¿ya? El desarrollo de la clase es la parte fuerte de la clase. Ya si uno, por ejemplo, puede estar en una motivación o en un inicio de clase durante unos 20 minutos, dependiendo. Por ejemplo, si tiene 2 horas de clases pedagógicas, que 1 hora y media cronológica, claro, yo podría tener un inicio de 20 minutos, incluso de 25 minutos, pero si yo tengo una clase de 45 minutos, mi inicio tiene que ser mucho más reducido. ¿Ya? Entonces así es como uno va adaptando las clases, y en el colegio lo que uno va haciendo es, por ejemplo, como las horas están divididas, casi siempre hay días que en historia uno tiene más horas y hay otro día que tiene menos horas. Entonces, en general, uno inicia una unidad o hace un inicio de clase en aquella clase donde tiene más horas, en aquel día que tiene más horas, ya para poder ir compensando la falta de tiempo de los otros días. Y entonces, en el desarrollo de la clase, uno profundiza en los contenidos conceptuales, las técnicas metodológicas, en la actitud en función de los valores, ¿ya? La actividad tiene que estar, uno en el desarrollo también genera la actividad, ya que la actividad es como el plato fuerte de la clase, que es como, por ejemplo, hacer el análisis de un documental, eh, establecer comparaciones, trabajar con algún texto. Ya uno va generando esa actividad en clase, y lo que uno busca, ¿cierto?, es que uno puede ir avanzando desde lo más simple a lo más complejo, desde lo más cercano a lo más lejano, o desde lo más concreto, material, a lo más abstracto, hacia lo más complejo, ¿ya? En la medida en que uno va avanzando en las clases, puede ir a hacer cambios con eso. Puede ir trasladando cosas, puede cambiar los momentos,
ya a veces uno termina con una actividad y la actividad es un cierre y no es un desarrollo de la clase. Ya todo depende de cómo ustedes vayan avanzando en la clase. Y hay un momento, que este momento no es, no está como en las grandes definiciones de cuáles son los momentos de la clase, del inicio, el desarrollo, el cierre, pero sí es un momento sumamente particular para significar los aprendizajes, que es el momento de la fijación, ¿ya? Todos los que trabajan con las teorías de aprendizaje, que de alguna forma igual son bien cuantitativas, trabajan con el momento de la fijación, que es un momento que está dentro, uno podría decir, del desarrollo de la clase, que es donde uno intenciona, ya intenciona una actividad o intenciona una discusión para saber cuánto aprendió el estudiante o si el estudiante ha logrado acercarse a los aprendizajes esperados de esa clase o si el estudiante tiene algún dominio sobre el tema, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto finalmente? Es si ese aprendizaje de todo este recorrido ha tenido alguna significancia, ¿ya? Digamos que en el recorrido de aprendizaje y de formación del estudiante. Y luego viene el momento de cierre o de evaluación, y este es el momento final de la clase, donde el profesor termina la actividad, pero le sirve para recoger las evidencias sobre si los estudiantes lograron fijar el aprendizaje, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y ese momento, tal como yo les decía antes, puede ser un momento formativo, puede ser un momento sumativo, puede ser un momento mixto, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, los profesores que ponen nota por proceso, ¿ya? Que sería tipo nota por participación en clase, nota participación en tutoría, nota participación. Quienes participan, ¿ya? Ese tipo de evaluación puede ser también no solo formativa de retroalimentación, sino que también con una evaluación formativa, con nota. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Este modelo es un modelo que es como el modelo general para todo el mundo en relación a las clases. Ya tiene algunas variaciones, algunos lo miran desde otro lugar, pero es el modelo. ¿Ya? Eso por un lado. Ya. ¿Ustedes conocen las estrategias didácticas? Quizás con otro nombre. Actividades. Claro. ¿Sí? Como... Bueno, la más conocida sería la exposición, ¿cierto? Que son las clases expositivas. En general, uno tiene harta clase expositiva, ¿ya? Y en general también las clases expositivas se acercan a la visión de los profesores tradicionales, ¿ya? Estoy diciendo en general porque esos son como los elementos que todo el mundo define en cuanto a la educación, ¿ya? O sea, uno espera que el profesor no solo haga una exposición, sino que plantee también el contenido de otras formas. ¿De qué forma se le ocurre a ustedes? Aparte de la exposición, ¿de qué otra forma han visto que hayan hecho clases con ustedes o que les hayan enseñado para que vayan a hacer clases a los colegios? Los trabajos de investigación se ocupan harto ahora para tercero y cuarto también, en historia, con las bases nuevas y todo. Sí, trabajo de investigación. ¿Qué más?
¿Mostrando películas o documentales en clase? Ya, pero ese es es un material didáctico. ¿Cuál es la diferencia entre materiales didácticos y estrategias didácticas? Que uno es un material y otro una estrategia. Pucha, el material es como lo que se muestra, pero la estrategia es ya como el plan de lo que el profesor va a hacer dentro del aula. Exacto. Yo les puedo mostrar películas y puedo igual ser sumamente expositiva. Contarles después de qué se trató la película y no preguntarles a ustedes de que ustedes me cuenten o que hagan un análisis a partir de los contenidos, por ejemplo. O simplemente les muestro la película. Y esa sería la clase, ver la película. ¿Ya? Y una película no es necesaria, la película en sí no es un material didáctico. ¿Ya? La película es una película. Lo que lo vuelve un material didáctico es la intencionalidad hacia un proceso educativo. ¿Se entiende? Sí. Entonces existen varias estrategias, ¿ya? Está el método de proyectos, que pueden ser de investigación o de intervención, ¿ya? Por ejemplo, hay profesores que trabajan en la escuela el tema medioambiental haciendo huertos. No sé si les ha tocado ver eso, ¿han escuchado alguna experiencia sobre eso? ¿Sí? Entonces hay formas de acercarse, ¿cierto? Todos dicen que sí. Hay formas de acercarse, ¿cierto? A los proyectos. Entonces en un proyecto yo defino qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo del proyecto? Yo tengo que crear instrucciones para que el estudiante entienda lo que tiene que hacer, tienen que ser instrucciones claras, ¿ya? Tengo que preocuparme de que todos los estudiantes reciban las instrucciones, ¿cierto? Está el método de casos, ya utilizar un caso de estudio para acercarme a una situación, como por ejemplo cuando nosotros hablábamos de lo urbano y de las externalidades positivas y negativas, ya nosotros estábamos utilizando casos de estudio para acercarnos al contenido. Método de preguntas, ya que esto es como yo comienzo a instalar preguntas que vayan permitiendo la reflexión de un grupo curso, pero que además estimulen el pensamiento crítico, ¿ya? O sea, estoy buscando distintas cosas. Está la simulación y el juego, ya que uno lo ocupa harto en básica, si es que les toca hacer alguna vez clase en sexto, en séptimo, en quinto, ya que de repente los profes de historia igual nos mandan a hacer clases, sus cursos. Cómo yo puedo activar, ¿cierto?, la modalidad del juego para desarrollar una estrategia didáctica, ya trabajar con lo lúdico, que me permita a mí generar un espacio de entretención, pero que al mismo tiempo sea de aprendizaje. Y el aprendizaje basado en problemas, ya que hoy día también está súper de moda, por decirlo así. Y el aprendizaje basado en problemas se trabaja harto en la enseñanza media. ¿Por qué? Porque en el fondo es identificar una problemática y buscar las formas de resolución de esa problemática. ¿Ya? Entonces, en general es un trabajo que se hace en grupo, que se hace con discusión, que se hace con seguimiento, ya entrega de avances de los trabajos y todos esos elementos que van permitiendo generar habilidades investigativas en el estudiante, ¿ya? Y de resolución de problemas. ¿Ya? Entonces tenemos todas esas distintas estrategias y hay más, ya estrategias didácticas, pero cuando uno define una clase, uno debiese también poder definir una estrategia, ¿ya? En general, cuando uno hace una clase,
lo que uno define en un inicio es la actividad que quiere hacer. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad que yo quiero trabajar? Más que cuál es el aprendizaje que yo quiero lograr. Y ahí nosotros, los profesores, tenemos que estar súper atentos a no olvidarnos de que la actividad o la estrategia didáctica es solamente importante en el sentido de poder lograr el objetivo que nosotros dijimos que íbamos a lograr. ¿Ya? Si el aprendizaje que nosotros esperamos que se produzca no tiene ninguna relación con aquella actividad que a nosotros nos parecía súper entretenida, no tiene sentido ya plantearlo. Entonces, planificar una clase es sentarse a pensar cómo lo voy a hacer. ¿Ya? No es llegar y hacerlo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Ya, a ver, espérenme. Hay un montón de enfoques de profesores. Ya los profesores siempre creemos que estamos situados en algún lugar. Y yo solo por el lugar donde estudio me imagino que ustedes creen que son profesores críticos, ¿cierto? O que van a ser profesores críticos. ¿Y qué significa eso para ustedes, ser profesores críticos? ¿Qué es un profesor crítico? Cri, cri. Pucha, es que primero habría que definir lo que es crítico en el sentido de que no es simplemente como criticar o emitir opiniones, sino como desarrollar las herramientas para hacer un análisis crítico y de la realidad lo más cerca de lo concreta que se puede. Como que no simplemente emitir opiniones por emitir opiniones o hacer que la gente emita opiniones, sino que hacer un análisis de las cosas que suceden. Y un profesor, para ser crítico, yo creo que tiene que ser capaz de contextualizar los contenidos o muchas veces salirse de los contenidos y hacer como un trabajo que sea contextual al desarrollo de los cabros. Como creo que una de las primeras cosas que un profesor crítico tiene que hacer es como ser crítico frente al currículum, porque a medida que las cosas cambian, en un punto en el cual estamos en un mundo que está cambiando demasiado rápido, como las crisis son una forma de hacer cambios que son más bien radicales, aunque no sean revolucionarios, pero es importante que los profes estén conectados con la realidad que intentan enseñar si es que esperan entregar educación que ayude a los estudiantes a estar preparados para el mundo. Pues. Como yo siento que muchas de las frustraciones que nosotros tenemos como estudiantes, tanto del sistema tradicional como el colegio y la universidad, es que son currículums que están más viejos que nada. Pues. Como que nos siguen pasando lo mismo porque alguien dijo que había que pasar eso, pero en la práctica muchas veces no nos sirven y nos damos cuenta al mismo tiempo que hay cosas que sí nos serviría aprender. Pues. Y esa como lentitud de cambiar como los contenidos dentro de la escuela y dentro de las universidades, creo que hay que ser crítico al respecto. Ya, súper bien, me encantó eso. Pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Como ¿Cómo dentro sería del una aula? clase de un profesor crítico transformador? ¿Qué haría un profesor crítico transformador en una clase? Escucha, como la educación del PEDA igual nos ofrece, o por lo menos nos dice que nos ofrece la perspectiva de Pablo Freire. Y Pablo Freire yo creo que ofrece una idea de crear como clases en un sentido crítico de preguntarle o dejar que los estudiantes, darles como el espacio en el cual ellos puedan transmitir como sus preocupaciones o tal vez los contenidos que a ellos les interesan. Como en la práctica yo me imagino que uno tendría que, o por lo menos yo me imagino como profesora que me gustaría dividir como mi tiempo entre los contenidos que
tienen que aprender por currículum, porque tienen que hacer pruebas y lo que sea, y finalmente para eso son las pruebas, como para atarte al hecho de que tengáis que enseñar lo que tenéis que enseñar. Pero ojalá el otro tiempo dar como el espacio de debate y de reflexión para cuestionar las cosas, especialmente en historia, las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Porque historia es uno de los ramos en el cual uno mira como el pasado, mira hacia el futuro y mira hacia el presente constantemente, o cómo se puede dar ese tipo de discusiones, como esto que está pasando ahora, el estallido social, hacia dónde va para el pasado, como por qué está pasando esto, cómo podemos descubrirlo, ¿cachai? Y al mismo tiempo podemos proyectar todas las cosas que suceden hacia el futuro. Como creo que en otros ramos tal vez un poco más difícil el crítico, como no sé, en matemática o en biología, porque son contenidos que están... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sería más difícil ser crítico en matemática y en biología? En matemática porque finalmente es un contenido que está completamente objetivizado, como que dentro del contexto del currículum escolar, como que uno no puede ser muy crítico con la matemática, tal vez con los usos que se le dan una vez que se profesionaliza, pero... Y la biología también como que son hechos que son como más base, pues yo siento que la historia, la filosofía y tal vez el lenguaje son más interpretativos, como que dar un espacio un poco más amplio O sea que a lo las crítico valoraciones. es solo interpretativo. Oye, por ahí el Diego dice que hay que empujar el cuestionamiento, fomentarlo. La Andrea dice tomar en cuenta el contexto de las y los estudiantes, trabajar problemas socialmente relevantes. Pero yo creo que lo de la matemática igual va por la relevancia. Como que, si bien, claro, pues, la matemática, las ciencias en general se sujetan, entre comillas, de acuerdo con lo que dice la profesora Tina, como a revoluciones científicas y cosas por el estilo. O sea, no sé, siento que igual hay como formas y formas de conseguir el conocimiento matemático, me imagino, pues, como los números, ¿cachai? ¿Qué significan? Como que siento que en la educación formal es muy fácil que te hagan olvidar que en el fondo los números son una representación de una cuestión real o una cuestión real o que busca como reflejar la realidad en algún nivel, en algún sentido de lo que se halle como válido en la percepción de cada quien, pero Diego, usted es un profesor dogmático. La realidad está fuera de usted. es que por eso lo digo, por eso lo digo como de acuerdo como es un tema ya en duda, pues, ¿cachai? Pero para allá, no sé. ¿Qué haría entonces un profesor crítico con eso? Con todo eso en contra. O sea, primero aclaremos algo. Paulo Freire le enseñaba a adultos. No está en nuestro target. No está. ¿Ya? Él está en otra posición, primero, porque está gente que tiene experiencia, que tiene mucho más conocimiento a priori, no son estudiantes de enseñanza básica ni media, ¿ya? Es gente con carrete, con calle. Entonces, es distinto a la forma en que uno puede cuestionar con ellos. Eso es lo primero. Lo otro es, ¿qué hago yo si todo indica que lo que yo enseño, porque, claro, a nosotros nos gusta la historia, entonces vemos la historia como procesos sociales relevantes, como contradicciones, la importancia del devenir histórico y todos esos elementos, pero yo les aseguro que hay un montón de estudiantes que para ellos es memorizar fechas, corta, y conceptos, corta, nada más. Y por ejemplo, en el caso de historia, uno en historia ve conceptos súper difíciles. O sea, trabajáis el concepto de revolución, de burguesía, feudalismo. O sea, hay un montón de conceptos súper difíciles, pero en geografía no podéis trabajar conceptos, porque no los van a entender. Se supone. ¿Qué hace el profesor frente a eso? ¿Qué hace el profesor, ese profe de matemática que le dijeron que esto es enseñanza de cosas ya dadas, de lo que es la realidad, de símbolos que son estáticos, que no se mueven y que ¿cómo yo enseño eso?
Por ejemplo, la investigación que yo hago en doctorado es una investigación que tiene que ver con la historia, la geografía y las corporalidades en la enseñanza de la danza. Y resulta que todos esos elementos son matemáticos porque trabajan con geometría y con la gravedad, también son físicos, porque tengo que trabajar con la gravedad del cuerpo. El cuerpo en movimiento tiene una gravedad. ¿Qué pasa si yo le enseño al estudiante la gravedad desde un movimiento de baile? Y no se lo enseño con la definición del concepto, tal. ¿Será eso ser crítico o no? ¿Qué creen ustedes? Que sí. ¿Y por qué sí? Es que con respecto a la pregunta que me dijo antes, como si yo creo que crítico es algo interpretativo, yo creo que igual es interpretativo. Y sobre lo que decía de matemática, a mí me pasa que igual estuve metida en un proyecto que se llama ARPA, ¿Ya? que no me acuerdo cómo es la sigla, pero es como aprender resolución de problemas en el aula. Sí. ¿Cómo? Del CIAE. Sí. Y la gracia de eso es que a mí me pasó que por mala suerte no alcanzé a ver cómo lo aplicaban dentro del plan común, pero sí vi cómo lo hacían en los colegios, en el cual la gracia de este proyecto es que se enseña matemática a través de problemas. Entonces no te enseñan en ningún momento, el profesor te escribe ni una fórmula en la pizarra, ni te dicen así se suma, así se resta, así se divide, así se multiplica, nunca te pasa ni un contenido en ni una clase. Y la gracia es que te hacen problemas, problemas que son de ingenio, así como tenía un cuadrado, cuántas veces lo podéis, cuántos triángulos metí adentro, tenéis 3 baldes, tenéis que llenar uno y vaciar lo otro, como lo así. Y son ejercicios que se hacen de manera grupal y donde finalmente, yo creo que el tema con la matemática, yo creo que la historia también tiene una herramienta. Como la matemática finalmente es una herramienta y la forma en la cual se enseña en los colegios, una forma en la cual, lo mismo que decía con respecto a la historia, como si te enseñan la historia como una herramienta en la cual uno intenta como, no sé, preguntarse sobre la realidad y el pasado y hacerse como esas preguntas, las matemáticas también son una herramienta, pero en el colegio te lo enseñan de una manera como de acumulación de contenido. Como creo que una herramienta es algo que uno puede tener y puede aplicar en todos los momentos como herramienta, pero cuando te enseñan a acumular contenidos, la historia se vuelve una acumulación de fechas, como la matemática se vuelve como una acumulación de ejercicios. ¿Está? Como que uno literalmente le puede sacar como el sentido a las cosas que te enseñan. Y creo que también pasa por otros contenidos. Pero finalmente es la perspectiva en la cual te enseñan, porque finalmente sería completamente distinto, y volviendo a historia, que el profesor te planteara, o nosotros planteáramos como hechos actuales y lo intentáramos como destruir, y intentar verlo de una manera histórica, porque aplicar el método histórico como que no es cualquier cosa, pues igual es como un trabajo como que tiene sus pasos, pues. Como ver la realidad a través de un lente histórico no es ver la realidad bajo ninguna otra forma que no sea como la histórica. Y muchas veces nosotros como estudiantes tampoco usamos ese método, porque nos enseña el método y la herramienta, sino que te enseña como una acumulación de memoria. Exactamente. Entonces, hay distintos enfoques, ya que uno se posiciona como profesor, que me imagino yo que ustedes en algún minuto los van a ver y que incluso ya deben haber visto algunos, ¿ya? Uno cuando está estudiando, ¿cierto?, el pregrado, está descubriendo en qué lugar está y qué tipo de profesor quiere ser, ¿ya? Y por supuesto que ahí hay una intención importante, una intencionalidad importante desde el lugar donde tú te estás formando. Entonces, en el caso de ustedes, es desde la visión del profesor crítico transformador, ¿cierto? Y que justamente tiene que ver con lo que tú decías, Josefa, que es como no pensar que es solamente un profesor criticón, o que critica por criticar, discute por discutir, que no es eso, sino que tiene que ver con darle una vuelta al tema, con mirarlo desde una perspectiva distinta, con generar innovación, con ser creativo. Pero ser creativo no es tan fácil.
Darle esa vuelta no es tan fácil, porque significa asumir un riesgo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Un riesgo que no te resulte la clase. ¿Qué pasa si tú llegáis con una clase preparada, súper innovadora, y nadie entendió tu clase? ¿Qué se hace? No, pues. ¿Qué se hace? Se pide perdón y se hace de nuevo. Se reformula. Improvisar. ¿Cómo? Improvisar, no sé, ahí lo que salga. No, no se Quizá improvisa, se reformula. Porque la improvisación tiene que ver con que tú no vas preparado a hacer una clase. Y si a ti una clase no te resultó, no es que no vayas preparado, es que no funcionó en ese contexto simplemente. Por lo tanto, lo que uno hace es reformular la clase. La preparación está. O sea, tú hiciste la planificación, preparaste, tú sabís cómo soy como profesor, dónde estáis posicionados, cómo tú ves la realidad, cuáles son las estrategias pedagógicas que te sirven más, que tienen más relación con tu identidad profesional, ¿ya? Porque no todo el mundo tiene el mismo estilo. No todos los profesores tienen el mismo estilo. Es como cuando te dicen, profe, que usted es súper fome. Bueno, ¿y quién dijo que tenía que el profe ser entretenido? El profe tiene que enseñar, el profe tiene que mediar en los aprendizajes, tiene que generar conocimiento, ayudar a que el estudiante se aproxime al conocimiento. Pero si es fome, si es simpático, si es feo, si es, no sé, cualquier cosa, no es relevante. ¿O no? ¿O yo estaré mal? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que facilita igual harto el ser divertido, simpático, en especial en un ambiente hostil como puede ser una sala de clase. Y eso significa profundizaciones de vínculos pedagógicos también y una canalización de los aprendizajes a partir de eso, pero no es fundamental. Lo fundamental creo que es como el acompañamiento, el estar ahí, porque al final el ser como gracioso, que no es lo mismo que simpático. Yo creo que sí hay que ser simpático, porque profes pesados hay, pues, implica también una falta de empatía con el estudiante, con la estudiante. Como que si no existe eso, entonces tampoco se puede generar una relación, pues. Al final es a partir de esa relación en la que se como pueden desarrollar los aprendizajes. De acompañar, estar ahí, pero ser chistoso no es un facilitador nomás. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sirve, igual sirve. Pero estoy de acuerdo con que lo que uno debiese fortalecer son los vínculos con los estudiantes. Y que eso no pasa por ser simpático, no. El Diego dice, ¿y la transparencia? ¿A qué se refiere? No, ahí está el Diego. Es que siento que igual es una pregunta que se me parece de vez en cuando con el tema de la docencia, porque me acuerdo en el colegio tenía dos profes de historia. Uh-huh. Una profe que como que jugaba un rol, un papel de, no sé, yo me acuerdo con mis compañeros como que estaba la sensación, esa sensación como de no, la profe nos tiene mala, como le tiene mala al colegio, y era súper penca. Pero yo tenía clase además con este otro profe que conocía a esta profe como fuera del contexto del colegio. Entonces, me acuerdo que un día conversando con él, bueno, era de estos profes que siempre al final como que terminan contando, no sé, historias de vida, qué sé yo. Y con los que uno igual, como se da la oportunidad de desarrollar como más lazos. Y un día no sé por qué llegamos al tema y me dice, oye, la Carla, fuera de
fuera del colegio es como súper simpática, es un amor, qué sé yo. Y ahí él me empezó a hablar acerca de que habían profes que igual juegan roles dentro del colegio, pues, y jugar un rol igual significa como, yo no sé si lo hará todo el mundo, yo creo que hay personas que lo hacen en mayor y en menor medida, y creo que también tiene que ver con una cuestión generacional. Pero me acuerdo que él me planteó esta cuestión y me quedé como mucho tiempo dándole vuelta, desde el punto de vista de que también, no sé, pues ahora que uno está como en la carrera, después te toca meterte como en la sala de profes, cachar qué es lo que pasa en la sala de profes, como que vi el detrás de cámaras de la cuestión y te das cuenta de que hay muchas cuestiones que yo no sé si no se mencionan, no creo que haya como un secreto ni una receta como bajo 7 llaves ni nada por el estilo, pero de repente me pregunto como que me planteo, pucha, hay tantas cuestiones que no sé si nosotros estaremos haciendo un juicio al no querer como mencionarlas o revelarlas como directamente en clases, como, oye, el objetivo de esta cuestión es esto, esto, esto. Como que siento que de repente como que el oficio o el estudiarlo, no sé, el revisar estas cosas, como que tienen una buena intención. Y no sé si, como que de repente me pregunto por qué será tan difícil comunicar esa buena intención, pero no sé, es como un rollo que me paso de vez en cuando y yo lo relaciono con la transparencia y yo lo relaciono como con un, no sé, me llama la atención esta cuestión, como de que igual se juegan, como que igual se transforma en una especie de juego de rol, por decirlo así. Hasta cierto punto está bien. No sé, esa es como en grandes rasgos mi duda, tal vez. O sea, tú dices que el profe debe ser transparente. ¿Eso? No lo sé, ni siquiera sé si debería ser transparente. Como que, porque también está el tema como de qué tanto puedes tú involucrarte con las personas a las que tú estás haciéndoles clases. Supone que también hay un punto como base que uno tiene que respetar y qué sé yo. Pero, no sé, como que como que de repente me da la impresión de que se presentan programas y cuestiones por el estilo, y lo único que se quiere decir en realidad es, ustedes están acá para esto, yo estoy acá para esto, como tratemos de hacer esta cuestión funcionar. Y siento que se ponen como muchas cuestiones por encima de todo, y claro, de repente tienen que ver con tener que cumplir con el currículum, con un montón de cuestiones, pero no sé, como que es algo que de verdad no tengo como convicciones respecto al tema, yo me lo pregunto nomás, como Pero que siento que es un tema que está ahí. a propósito de eso, Diego, tú cuando te visualizas como un futuro profesor, ¿qué piensas de ti? ¿Cómo te gustaría ser o cómo te gustaría no ser? Porque a veces uno se identifica desde el otro lugar. Pucha, yo sé que no me gustaría ser no me gustaría ser siento que no me gustaría ser un profe enredado, valga la ironía, pero no sé, a mí me pasa y también lo veo como con la gente que está en la carrera, como siento que en la universidad uno vive esta cuestión de una manera en particular que tampoco sé si después se pierde. A mí me gustaría poder vivir como la docencia, el hacer clases, de la misma manera en la que me banco cuando lo estudio, cuando disfruto estudiarlo, como que eso es lo que me pasa. Que al final para mí es como una gran conversación, como, no sé, yo lo abordo desde ese enfoque. Para mí enseñar tiene que ver con tener conversaciones que después signifiquen algo, tal vez. Ojalá. O sea que a ti te gustaría ser un profesor cercano a los estudiantes. Eh, sí, como, no sé, alguien creo que estas son, o sea, para mí tiene que ver con el conversar. No sé si necesariamente como cercano, como
Pero sí, alguien con quien poder conversar de estas cosas, como no creo que cercano más allá de la historia, más allá de lo que se tenga que como hablar en clase. Siempre hay un punto en el que uno toca fibras personales y qué sé yo, como a todo el mundo lo mueve algo que tiene que ver con algo más profundo, supongo. Si es que hay algo de sentido como en vivir, tal vez, pero bueno, ya eso es otro tema y no quiero como profundizar en cosas más delicadas. Es súper interesante lo que estáis diciendo porque, por ejemplo, una de los elementos fundamentales de un profesor crítico transformador es un profesor que crea vínculos, ¿ya? Y que asume una posición de autoridad, no de autoritarismo, asume una posición de autoridad porque establece vínculo con sus estudiantes. Llega a acuerdos, no persigue al estudiante. Obviamente que en el contexto de la escuela hay situaciones más delicadas dependiendo del tipo de colegio en el que te toque trabajar. Ya, o sea, si tú te vas a un colegio con estudiantes vulnerables, ya, o con estudiantes a un colegio Sename, es súper distinto que un colegio privado con todo a disposición para que tú hagas una clase, ¿ya? Pero sí hay algo fundamental que uno comienza a perfilar cuando está en la universidad, que es cómo me relacionaría yo con mis estudiantes, cómo yo creo que mis estudiantes aprenden, y uno va probando, ¿ya? Y eso te va definiendo como profesor. Ahora, desde las visiones más conceptuales, existen enfoques, ¿ya? Como que uno se sitúa, así como los paradigmas, como si uno también se situara dentro de paradigmas al ser profesor. Y eso es lo que les quiero mostrar. Que, por ejemplo, están los enfoques de enseñanza, ¿cierto? Y primero hay uno que es como el tradicional que nosotros conocemos, que es el enfoque centrado en los contenidos. Súper conceptual. En general, la gente como que mezcla aquí y cree que un enfoque centrado en contenido es casi ser un profesor tradicional, y no necesariamente es así, ¿ya? Pero sí hay mucha importancia en lo conceptual, y en el caso de los profes de historia, nosotros rápidamente nos vamos hacia el ámbito de centrarnos en el contenido, ya que es como lo que nos acomoda. Luego, en la medida que uno va avanzando, puede encontrar otro tipo de enfoque, como el centrado en las habilidades, que ya es cuando comenzáis a desarrollar, ¿cierto? Aquello, ese contenido, toda esa conceptualización, cómo tú la trabajas de otra forma, con las estrategias didácticas, ¿cierto? Trabajos de investigación, estudios de casos, juegos de roles, simulación. Y está el enfoque centrado en el conocimiento, que no es lo mismo que en el contenido, ¿ya? Porque el enfoque centrado en el contenido tiene una carga, ¿cierto?, un tanto dogmática, ¿ya? Porque es como, este contenido es lo que tenemos que ver, y esto es lo que ustedes tienen que aprender. En cambio, si yo me centro en el conocimiento, lo que yo quiero es que mi estudiante aprenda, ¿ya? Generar conocimiento, y esa generación de conocimiento no necesariamente lo hago a través de el traspaso de información. Traspasar, que memoricen información, no necesariamente es con eso, ¿ya? Por otro lado está la visión más del practicante artesano, ¿sí? Que es como aquel que va construyendo y que en la construcción se puede equivocar, puede modificar, puede cambiar. Aquel que tiene esa visión más del ilustrado, que sigue esta idea de la adquisición del conocimiento, donde el conocimiento sigue siendo sumamente relevante. Aquel del trabajo más técnico, ¿ya?
Y cómo yo enseño, estando en una posición más técnica, es enseñando los pasos a seguir, ¿ya? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la escala? ¿Cómo se jerarquizan? ¿Cuál es la estructura? ¿Cierto? Y busca, ¿cierto?, desarrollar habilidades pragmáticas. Por otro lado, está la visión más reflexiva. El profesor reflexivo es aquel que se acerca un poco más a esta visión crítica transformadora, porque en el fondo es el profesor que va reformulando su práctica profesional, ¿ya? O sea, este profesor no me resultó esto, ¿por qué no me resulta? Por ejemplo, los profesores vamos generando no solo una amplia cantidad de clases preparadas, de PPT, de controles, de pruebas, de un montón de cosas, sino que además lo que vamos haciendo es probando y acumulando también un conocimiento a propósito de qué es lo que funciona en un lugar y qué no funciona en otro, ¿ya? O sea, uno en la medida en que va trabajando, experimentando, va reconociendo qué es lo que puede utilizar y va también resolviendo, ¿ya? O sea, las primeras clases, cuando uno recién entra a hacer clase, uno se desvive preparando la clase. Se lo vuelve a estudiar todo, como si no supiera cuando uno ya sabe, pero como estáis nervioso, ¿cierto? Te volví a estudiar todo, te amanecí, y al final es un desastre porque vaya a hacer clase súper cansado, cuando en realidad no era necesario quizás hacer tanto lo otro, ¿ya? El preocupado en la persona, que tienen que ver con el desarrollo emocional, el desarrollo personal, ya como yo me acerco al estudiante a través de actividades o de estrategias didácticas que promuevan otro tipo de cosas, ¿ya? El actor social, y entonces ahí el profesor, ¿qué es lo que hace? Está, ¿cierto?, intentando relevar los contenidos, generar debate, generar análisis, ¿cierto? Por lo tanto, que el estudiante construya, reflexione. Está el narrador de historia, ¿ya? Que ese también es muy, muy cercano a la lógica del profe de historia, que te va contando, no sé, la Edad Media como si fuera una historia que estuvieran viviendo. El historiador científico, ya donde la búsqueda del conocimiento, el relativista, bueno, ya todo esto se los voy a mandar, el ejecutivo, el terapeuta, el liberador. Ya, el liberador se acerca un poco a la visión más freiriana, ya que este profe que es crítico, que es investigador, que duda, pero que te enseña a pensar, porque como te está entregando ciertas dudas, filosófico cósmico la abuelita. Sí, son distintas formas de llamar a los profesores. Entonces, el tema es, cuando yo planifico la clase, ¿dónde estoy yo como profesor? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo sé el contenido que tengo que entregar, ¿ya? Porque hay unas bases curriculares, porque hay ciertos aprendizajes que se deben cumplir, porque estamos en tal etapa del año y tenemos que cumplir con eso. Entonces, yo sé lo que tengo que entregar, ¿ya? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer continuamente. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que van a intencionar? ¿Cuál va a ser la mirada? ¿Ya? Y eso, obviamente uno siempre lo está reformulando, no es que tenga la claridad absoluta o que yo, no sé, cuando haya estado en tercer año, cuarto año con ustedes, dije, yo soy este tipo de profesora y me quedé así para siempre. No, eso no pasa. Ya uno va cambiando, va reformulando, va ajustando, va puliendo, ¿sí? Pero uno tiene que saber hacia dónde va y tiene que saber reconocerse en qué lugar está. Y eso es súper importante para poder armar una clase y pensar en cómo van a armar la clase. ¿Ya? Todas estas cosas se las voy a subir por si acaso, ¿no?
para que no se estresen. Entonces, espérenme, me falta algo. Ya. Me imagino que conocen estos modelos de planificación de clase. Si se dan cuenta ustedes, los formatos son similares, nunca cambia mucho, no hay mucha diferencia. El formato siempre es el mismo. ¿Ya? Y cuando uno planifica, uno tiene que entregar esto, tiene que entregar el formato. Por eso, para la microclase que ustedes van a tener que entregar esta planificación. ¿Ya? Pero aquí es donde uno hace la primera aproximación, ya, de lo que quiere desarrollar, de cómo va a trabajar los conocimientos, de cómo va a trabajar las habilidades y cómo va a trabajar las actitudes. En general, uno en las clases siempre trabaja los 3 elementos, pero le da preponderancia a uno, ¿ya? Sobre todo en el ámbito de la historia y la geografía. El tema actitudinal es sumamente fuerte, el tema valórico, ético, es súper fuerte, está siempre presente, ¿ya? El posicionamiento del profesor siempre sale. Entonces, es súper importante saber si yo quiero que los estudiantes me reconozcan como un profesor objetivo, neutral, que no se mete con nada, o si quiero que el estudiante sepa que yo soy un profesor que está centrado en el conocimiento y que lo único que me interesa es que aprendan a crear y nada más. O si yo me defino como un profesor que quiero generar discusiones, quiero generar análisis, ¿ah? Quiero romper ciertas barreras, quiero generar cuestionamientos. Ya, todo eso queda plasmado en la planificación, dependiendo de cómo yo trabaje el contenido. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la clase, yo a partir del aprendizaje esperado, ¿cierto? De la unidad o de lo que yo quiero trabajar, defino un objetivo de la clase, digo la semana, qué clase es, el desarrollo de la clase y los indicadores de evaluación. En el desarrollo de la clase yo cuento cómo lo voy a hacer y le entrego tiempo. ¿Ya? Insisto, esto es una planificación, por lo tanto, es un sistema ideal. En la clase puede pasar cualquier otra cosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un profesor? Siempre tiene un plan B. Y un C, y un D, un E, hasta un Z. ¿Ya? El profe siempre tiene un plan distinto. ¿Ya? Porque cuando yo les preguntaba, ¿qué pasa si yo preparé una excelente clase y no me funciona? ¿Qué hago? Y la Magdalena o la Josefa, no me acuerdo, que se rieron y era así como, nada. No, pues reformulo. Pero no reformulo desde la nada, porque yo pensé que quizás podría no funcionar. ¿Ya? Y llevo otra cosa. O si la clase que diseñé es muy corta, o si la clase que diseñé es muy larga. ¿Ya? Yo voy aprendiendo ahí en el proceso. Entonces, por eso que cuando uno define el desarrollo de la clase, le va poniendo tiempos en relación a la cantidad de horas que tiene que desarrollar. Entonces, información importante. Recuerden que un aprendizaje esperado demanda en la mayoría de los casos más de una clase. Por eso acá no se les pide el aprendizaje esperado, sino que se les pide el objetivo de la clase. ¿Ya? En las planificaciones que uno entrega en el colegio siempre te piden el aprendizaje esperado. ¿Ya? Pero en realidad para lograr ese gran aprendizaje esperado, uno difícilmente lo hace en una sola clase. ¿Ya? Entonces toma varias clases que me permiten llegar a ese aprendizaje esperado, pero cada clase tiene un objetivo. Por ejemplo, el objetivo de la primera clase es que aprendan a describir. El objetivo de la segunda clase es que aprendan a conceptualizar. El objetivo de la tercera clase es que aprendan a reflexionar. ¿Ya? Y todo eso es el objetivo esperado, tanto, que es analizar el pensamiento geográfico de ¿ya? Yo voy por escalas,
porque si no, no logro llegar. Cuando seleccionen un aprendizaje esperado, tienen que considerar la cantidad de tiempo disponible. ¿Ya? Se sugiere destacar el aprendizaje esperado en relación al desarrollo de la clase, para tenerlo así como, por ejemplo, aprendizaje esperado segundo medio, explicar los cambios que se producen en la estructura social, jurídica y religiosa de los pueblos originarios de Chile con la llegada de los españoles y durante el periodo colonial, considerando contraste entre la destrucción y pervivencia de las culturas indígenas, disminución de la población originaria, procesos de sincretismo. Si se dan cuenta, ese aprendizaje esperado es gigante, gigante. O sea, obviamente que no es un objetivo de clase, no puede ser un objetivo de clase, no hay cómo. Ya, si ya los contenidos de historia y geografía son muchos, no hay cómo llegar a ese aprendizaje esperado en una clase. Por lo tanto, yo digo, este es el aprendizaje esperado que me dirige, pero en esta clase mi objetivo es esto, pequeño. ¿Ya? Ya, por ejemplo, el énfasis está en una sola área de la cosmovisión indígena. Eso me permitirá desarrollar una clase en 45 minutos. Y aquí hay un ejemplo, aprendizaje esperado, valora la diversidad cultural en el mundo como expresión de riqueza social y cultural. Aprendizaje esperado 3, evalúan ventajas, desventajas, ya, y aquí ¿qué digo yo? El objetivo de la clase va a ser comprender el concepto de ciudad y sus principales características. Inicio, los estudiantes observan distintas imágenes sobre los espacios urbanos. ¿Se acuerdan que el inicio era la motivación, el cómo yo hago que el estudiante ingrese al contenido? ¿Ya? Entonces aquí yo describo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer que los estudiantes observen? Entonces les voy a ir diciendo preguntas. ¿Qué es una ciudad? ¿Cómo podemos entender sus formas? ¿Cuál fue la necesidad de crear este espacio? La idea que en esas preguntas que yo voy generando se vaya produciendo, ¿cierto?, una discusión y que el estudiante vaya aprendiendo. Entonces voy describiendo cada uno de los elementos. De aquí, por ejemplo, otra clase, comprender las desventajas y las consecuencias de la vida en ciudad y los desafíos que se presentan para esta. El inicio, el desarrollo, el cierre, ¿ya? Y luego, otro objetivo, revisión de contenidos, primera parte de la unidad. Inicio, desarrollo, cierre. Si se dan cuenta, yo siempre voy tratando de ir definiendo cómo yo voy a desarrollar la clase. Bueno, y aquí hay más ejemplos. Mientras yo sea más detallista en el desarrollo de la clase, voy a tener más capacidades para ir reformulando mi clase cuando la esté haciendo, porque voy a estar más apropiada del contenido, voy a estar más apropiada de lo que quiero hacer. ¿Me van siguiendo? Bueno, y ahí hay varios ejemplos como para que ustedes vean de qué se trata. ¿Ya? Entonces, el formato es este. Aquí se les pide que definan el aprendizaje esperado, el gran aprendizaje esperado, pero acá el objetivo de la clase que ustedes van a hacer. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Y entonces... Ya. Instrucciones. Estas son las instrucciones para la microclase, ¿ya? El trabajo de microclase es un ejercicio ficcional que permite pensar en los elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿sí? Conocimiento, habilidades y valores que se entrecruzan durante el diseño y la implementación de una clase en el ámbito escolar.
Vamos a pensar que esta es una clase en el ámbito escolar porque tienen que elegir un aprendizaje esperado de las bases curriculares, ¿cierto? Para desarrollar este ejercicio es importante considerar la propuesta de aula traducida en una planificación que posibilita el acercamiento entre el contenido disciplinario académico y el currículum nacional, permitiendo la emergencia de propuestas de trabajo y creación de un saber escolar. Los creadores de la microclase deberán diseñar sus actividades pensando en un tópico generativo que les permita guiar la propuesta y además en la cantidad de tiempo disponible para desarrollar su actividad completamente. Esta actividad supone la comprensión de las categorías de análisis y síntesis de la geografía, su discusión teórica y su desplazamiento al mundo escolar como elementos esenciales en la enseñanza de la geografía. Pasos a seguir. A. Diseñe una propuesta de aula de 1 hora y 30 minutos, 2 horas pedagógicas, considerando el modelo entregado por la profesora de la cátedra. B. Considere el inicio, desarrollo y cierre de la microclase como momentos claros dentro de la planificación. C. Escoja un contenido trabajado desde primero o cuarto medio a cuarto año de enseñanza media y establezca una perspectiva espacial que le permita problematizar la categoría de análisis y síntesis de la geografía que fue escogida por su grupo. D. Realice una propuesta creativa e innovadora para presentar la categoría de análisis y síntesis trabajada. Es importante que el grupo durante su microclase dé cuenta claramente de su posicionamiento geográfico. F. Recuerde siempre tener un plan B. ¿Claro? Claro. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Profe, Ya. una pregunta. Dígame. Entonces, solo se tiene que hacer una especie como de planificación, pero no llevarla a cabo así como ahora, o sea, No, pues todo. todo. Tiene En una hora en una, de clase. ya. Pensando en el contexto, esto es online, entonces qué actividad se puede hacer de esa forma. Ojalá que sea, que todo esto que discutimos hoy día con respecto al posicionamiento de profesor y lo que ustedes quieren ser, se plasme también, ¿cierto?, en la clase, ¿ya? Y la clase, por supuesto, tiene que ver con una categoría de análisis. Entonces, esa categoría de análisis yo la relaciono con el aprendizaje esperado, ¿ya? Y defino un objetivo específico que me permita trabajar esa hora y media. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo alcanzo a hacer en 1 hora y media? Primero, si es como hay que ser súper claro, ¿ya? ¿Qué alcanzo a hacer en 1 hora y media? Yo voy a suponer que ya vimos esto, que hicimos esto, que sabemos esto. Entonces, ¿cómo trabajamos la categoría lugar desde las culturas originarias chilenas? ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, el objetivo es desde las bases, ¿cierto? Desde las bases Y curriculares. de cualquier año, el que queramos. De primero a cuarto. De séptimo, ¿no? O de sexto, no sé. Creo que séptimo. Ya agreguemos, séptimo, octavo también, agreguémoslo. Ya. Séptimo, cuarto. Profe, se me había olvidado. Otra pregunta es que, por ejemplo, tenemos que pensar en que estamos en este contexto. O sea, no imaginar otro contexto. No sé, por ejemplo, no imaginar que es un colegio municipal, no sé. Es como... Ustedes pueden imaginar que es un colegio municipal, sí. Eso se puede imaginar. Si el tema ya, está en que la clase la van a tener que hacer así, online. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí, ¿qué sí, voy a...? entiendo. Ahí en ese minuto, cuando a ustedes les toque hacer la clase, yo voy a traspasarle a ustedes el mando de anfitrión, y usted va a ser el anfitrión, usted maneja el Zoom. O usted nos cita en otra plataforma, que le guste más, en Meet, no sé. Todo depende del que haga la clase. Tiene que estar preparado, tiene que durar 1 hora y media, tiene que tener inicio, desarrollo y cierre.
tiene que estar relacionado con cómo, con una categoría de análisis, con un posicionamiento geográfico y obviamente con un posicionamiento pedagógico que ustedes lo van a transmitir en la clase. Hay que ponerse en situación, es el ejercicio de microclase. Si yo tengo que enseñar territorio en el colegio, ¿qué aprendizaje esperado decido ocupar? ¿Qué aprendizaje creo yo? Que primero tienen que ser súper estratégicos, porque ustedes tienen que definir un contenido que más manejen, ¿cierto? Y no es necesario que sea un contenido netamente geográfico. Recuerden que todo lo podemos ver desde una perspectiva espacial. Entonces puede ser un contenido que comúnmente se asocia a historia, pero usted lo trabaja desde la geografía. Por ejemplo, guerras mundiales yo podría trabajar desde territorio. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Muy difícil? ¿No? Ya, pues digan algo. No, yo creo que no. ¿No? Están como impactados. Suena pesadito. La verdad es que sí, es bien, requiere dedicación, o sea, se tienen que dedicar a hacer esto, ¿ya? Pero recuerden que esto en 4 años más lo van a hacer todos los días. Es una práctica que la van a hacer siempre y que el primer año, cuando ustedes el primer año que estén haciendo clase, les prometo que se van a acordar de mí, no, porque en serio que se van a partir la cabeza inventando planificaciones. Entonces, la gracia de hacer planificaciones cuando uno está en el pregrado es tener ideas y es compartirlas además con los compañeros. Saber qué funciona, qué puede resultar, acordarse de lo que hizo el otro, que en este contexto podría funcionar. ¿Ya? Es la simulación. ¿Sí? Ya, entonces, necesito que definan sus parejas. Somos bien... ¿Tiro? La idea es que sí, pues para que sigamos trabajando con las categorías. O esta es otra opción. La otra opción es que se van con esta información, lo procesan, escogen su pareja, la próxima semana tienen receso, hacen el control, el último control que yo les voy a enviar, y el lunes siguiente, o sea, el 28 parece que es, no sé qué día es, sí, el 28, nos juntamos y en vez de hacer la primera microclase, hacemos otra tutoría, pero por parejas. El tema es que la categoría de análisis no se puede repetir. Entonces ustedes se tienen que poner de acuerdo. No sé si lo harán a través de ¿cómo se llama? De esta cosita que uno hace en Google, que puede escoger al azar la categoría. No sé, ustedes se ponen de acuerdo. De las 6 categorías van a usar 5 porque ustedes son 10. Va a sobrar solo una, pero no se pueden repetir. Profe, entonces, ¿para cuándo sería? Que me perdí un poco. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver el programa, un momento. Para no perdernos. Aquí. ¿Ven, cierto? Estamos aquí, 14 de diciembre. Nosotros íbamos a empezar las clases el 28, las microclases, digamos. ¿Cierto? Pero lo que podemos hacer es dejar la clase del 28
para ordenarnos, ¿ya? Es decir, tener tutoría con cada grupo, eso significa que ustedes definen para el 28, tienen su pareja, definen la categoría que van a trabajar y vienen con una idea para que podamos tener la tutoría. Por lo tanto, tienen que saber qué aprendizaje esperado quieren trabajar. Entonces, llegarán con la planificación a medio hacer, me mostrarán su idea, me dirán, profe, ¿sabe que quiero trabajar la categoría geosistema y estoy pensando hacerlo de tal forma? Desde esta perspectiva, con esta discusión. Le hago una pregunta que él probablemente lo dijo, pero no escuché. ¿Cuánto tiene que durar la presentación de la microclase? La microclase dura 1 hora y media. ¿Y vamos a hacer 2 microclases por clase? O sea, ¿van a haber 2 presentaciones de microclase por clase? Ahí sí. No, tendríamos que dejar, a ver. O sea, lo digo por la cantidad de tiempo que queda de semestre, considerando que a lo mejor damos como esta semana de tutorías, creo que no alcanzaríamos derechamente. Sí, si alcanzamos. Porque tenemos una Profe. semana, dígame. Como considerando el ejercicio que se supone que es una clase online y todo eso, igual si estuviésemos haciéndole clase a estudiantes de colegio, de liceos reales, supongo que disminuiríamos la 1 hora y media, como yo lo pienso desde ese punto de vista. No sé si duraría 1 hora y media una clase como en el liceo, igual es harto. No, pero siendo súper, recién como que lo pensaba desde esa perspectiva. Ya, yo les voy a contar. Este ejercicio lo he hecho varias veces en teoría de la geografía, el ejercicio de la microclase. Y el reclamo que he tenido siempre es que yo usaba 1 hora pedagógica, 45 minutos solamente. Ese era el gran reclamo de los estudiantes. Entonces, por eso lo cambié a 1 hora y media, pero si ustedes quieren que sean 45 minutos, volvemos a... O sea, yo creo que considerando como la instancia virtual y claro, con los tiempos que dice la Magda, que está escribiendo ahora por el chat, sería, o sea, tendríamos que hacer como el esfuerzo de comprimir toda la información nomás, que yo también entiendo que eso es un tanteo, o sea, me imagino el reclamo como de los 45 minutos también. No sé, yo dejo como esa posibilidad. Díganme ustedes, se puede cambiar si eso es. Profe, le hago una pregunta. Dígame. Por ejemplo, estas fechas que salen aquí, ya obviando las fechas, ¿el orden que sale acá presentado es el orden que tiene que seguir las presentaciones? No, puede ser, por ejemplo, primero... no. ¿No? Ya, no hay como que seguir el orden de paisaje, región, territorio, no. No. Ya, me quedo más tranquila entonces. No, eso yo lo puse así para que quedara ordenado, de alguna forma. Ya, claro, ¿Vale? planificando. Claro. Ideal, acuérdense que la planificación es ideal. No es real. Claro. ¿Ya? Y por último, el 11 de enero nos podemos extender y hacemos 3 microclases. Pero entonces serían de 45 minutos, perdón, estoy muy perdida. O sea, es que el Diego propone que es mejor que sea de 45 minutos y no de 1 hora y media. O sea, yo pienso que O de 1 hora. De lo apretado, porque al final de todo sí estamos apretados de tiempo. Y más aún si quedamos la semana del 28 como tutoría. Yo no lo veo apretado, pero... No sé, profe, o sea, piensa que para el 15 se supone que hay que... ¿Para el 15? No sé, no estoy segura, a lo mejor me equivoco, pero según yo el 15 ya terminan las clases como tal. Sí, pues después viene una semana recuperativa. Pero para la semana recuperativa ya hay que tener cerrado el semestre, pues. Sí, pues. Entonces no tendríamos esa semana de presentaciones. No, pues por eso te digo que el 11 hacemos 3 presentaciones. Nos alargamos el 11.
A mí La me parece, 15ª sesión. Pero si ustedes quieren que sea de 45 minutos, puede ser de 45 minutos. Por eso, definámoslo, po. Cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Qué creen? Voten. Profe, ¿le puedo comentar una situación personal como para poder ordenarme en términos de cuándo empiezan las presentaciones? Sí, dígame. Que yo empecé a trabajar ahora y por toda esta cuestión de Navidad y Año Nuevo, porque yo soy part-time. La Ya. cosa es que porque trabajo en mall, como ya no abre, esta semana no abre ni jueves ni viernes, la semana del 24 y la del 31, la de Navidad y Año Nuevo, yo tengo que trabajar lunes, miércoles, a lo que voy, el lunes trabajo, entonces, por ejemplo, a la tutoría no voy a poder asistir. Pero su compañera sí, po. Sí, pero como para que esté al tanto de que no puedo asistir por... Ah, sí, sí, no hay problema. Claro. Y también saber si es que va en algún momento cómo va a existir el turno de cada microclase, claro, como para que yo pueda coordinar eso con mi jefa, para decirle, no puedo trabajar tal día. Es que la idea sería, si nosotros dejamos, o sea, podría ser que nosotros ahora paremos un rato y ustedes se ponen de acuerdo y hacemos la tutoría ahora. Pero eso no les va a permitir prepararse ni tener dudas Claro, al 28. claro. O nosotros ahora terminamos, ustedes se preparan, el 28 me muestran lo que tienen, ¿cierto? Y ahí ustedes me dicen quiénes presentan el día 4 de enero y quiénes presentan el 11 de enero. Ustedes me lo dicen, si ustedes ya están grandes, ustedes se pueden poner de acuerdo en eso. Se pueden poner de acuerdo en qué categoría eligen, sin que ningún compañero se enoje, y qué día le toca a cada pareja sin que nadie se enoje. ¿Sí o no? A mí me parece bien. Sí, a mí igual. Sí, sí. Y nos extendemos un poco más el 11 de enero y ahí la semana recuperativa queda supuestamente esa semana de examen, que yo no creo que alguien tenga que dar examen en este curso, pero lo dejamos para poner las otras notas y todo lo demás. Profe, a mí todavía me queda una duda. Estos 45 minutos, hora y media, van a ser reales. O sea, tenemos que hacer una clase durante 45 minutos o una hora y media. Ya, ok. Y me tienen que entregar la planificación, por lo tanto tienen que hacer la clase que me están mostrando en el papel. Ok. ¿Sí? Yo sé que se ve difícil y complicado y tenso en este periodo del año, pero les apuesto que finalmente van a aprender N con la creación de la clase y les va a servir para lo que viene a futuro, en su desarrollo como futuros profesores de historia y geografía. De verdad, créanme. Creo que va a aportar caleta en ese sentido. ¿Cómo? No, que yo también creo que en verdad, o sea, en algunos ramos creo que hemos tenido como experiencias similares, no tan, no en la misma profundidad tal vez porque no sé, han sido otros ramos, que sí yo, pero además que sí, pues, encuentro que es bueno activo. Yo no sé qué... Ah, no, dale nomás. ¿Sí? O sea, al final yo quería cachar como estamos de acuerdo con los 45 minutos, parece. 45 entonces. Sí, yo pienso que por la instancia virtual igual amerita. Ya, 45 entonces. Ustedes lo decidieron, acuérdense, después, por si acaso. Ya, 45 minutos entonces, quedamos en la microclase. Entonces, el 28 nos juntamos en tutorías. Eso significa que, a ver, ¿quién va a quedar responsable de decirme quiénes son los grupos? ¿Qué grupo, qué categoría me va a informar para yo darle los horarios de la tutoría, para que sean tutorías individuales por grupo? Profe, yo ya tengo mi grupo definido, estamos viendo el tema de la categoría. Soy con Ana Medina.
Ya, Ahí como dato. Y anotar los grupos por el foro, yo creo que sería como lo más ¿sí? sensato, como para no llenarla de correos y que salga todo como a la vista de todos. Ya. Ya, pónganse de acuerdo y me lo mandan por el foro. Ya, genial. ¿Ya? Y definan entre todas las categorías, no sé cómo lo van a hacer al azar, o no sé. ¿Ya? Entonces, quedamos en eso. Yo les voy a subir todo lo que vimos hoy día. Recuerden cuando piensen en el contenido que escojan y en el aprendizaje esperado, piensen qué es lo que harían, cómo podrían transmitir ese futuro profesor, profesora que tienen dentro, cómo ese profesor enseñaría la categoría tanto de análisis de la geografía. Qué actividad se le ocurre, cómo hacerlo, cómo trabajarlo, qué dinámica usar. ¿Ya? La cosa es que la próxima semana ustedes debiesen llegar con alguna idea para que podamos trabajar en la tutoría. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Ya. Súper. Entonces, estamos. Y yo, ¿qué les debo? El control 4, que se los tengo que mandar. Profe. Diga. ¿Podemos pedir un día más de plazo para el control 3, por favor? Sí, pues sí. Ah, genial. Hasta el jueves. Hasta el jueves, no hay problema. ¿Jueves 23:59 o jueves en la tarde? 23:59. Me gusta. Ya, así. genial. Me quedo tranquila. Sí, está todo bien. Ya. Profe, el Diga. control 4, ¿cuándo sería? ¿O no existe? El control 4 se los voy a enviar. El control 4 es sobre categorías de análisis. Y voy a hacer algo que no hago nunca, que me da un poco de pudor, pero lo voy a hacer. Van a leerse un artículo que escribí yo sobre enseñanza de la geografía, cómo se utilizan las categorías de análisis, es una revisión bibliográfica. Pero la idea es que ustedes vean qué categorías son las que más se utilizan, cómo se utilizan, quiénes las han usado en los últimos momentos, qué es lo que buscan, en qué se equivocan, a ver si les sirve para pensar en su clase. ¿Ya? Y no se burlen, Gracias, profe. no anden diciendo la profe no hace leer su artículo, ¿ya? Porfa. ¿Ya? Solo porque yo sé que les va a servir. Gracias, profe. No se preocupe. Eso, y nos vemos el 28. El viernes yo les voy a estar mandando el control, por lo tanto, la próxima semana hasta el 27 me pueden entregar, domingo 27, el control 4, ¿ya? Para no ponerlo el día jueves, que es como Navidad, ¿o no? Y eso, pues, ojalá que puedan celebrar para Navidad, que no tengan muchas cosas que hacer. Igual dense un tiempo, es bueno descansar, por último ver una película, lo que sea, pero no se maten en este proceso de estudio, disfruten también. Ya, chiquillos y chiquillas, nos vemos. Que Gracias, estén profe. bien. Abrazos para todos y quedo atenta al foro, ¿ya? Ya, pues, profe. Ya, Ya, profe. Genial. Cuídese, Gracias, que profe. esté bien. Igual. No, profe, Gracias. que esté bien. Chao. Nos vemos. Profe, Dígame. ahí le mandé el correo, ¿ya? Ya, bacán. Ya. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Chao, que esté bien. Luego.